España, a la altura de 1917, en los primeros meses, se enfrenta a la primera de las tres crisis que va a padecer, por decirlo así. El primer factor es la crisis militar, con las juntas militares de defensa. El segundo es Cambó y el movimiento regionalista con la Asamblea de Parlamentarios. Y el tercero es una huelga general revolucionaria anarquista con apoyo socialista. Y esos tres factores van a dar lugar a la gran crisis institucional a todos los niveles de la España de 1917, que inicia un ciclo, el sexenio crítico, del año 17 al 23, y que desemboca, no de manera inevitable, pero ayuda a que llegue la dictadura de Primo de Rivera, en septiembre del año 23. Tras la caída de los gobiernos liberales, Maura se entrevistó con el rey y le presentó una lista de ministros para la formación de gobierno, pero el rey se la rechazó y llamó a Eduardo Dato. Podemos decir que esta elección del rey fue bastante arriesgada, ya que Maura podía apoyar a los revolucionarios y perder su corona. El gobierno de Dato fue muy breve, de junio a octubre de 1917, y gobernó con unas cortes formadas por los liberales. La razón de no disolver las cortes y convocar elecciones fue el miedo a perderlas y de que esas nuevas cortes saliera una elaboración de una constitución que probablemente sería republicana. El objetivo de Eduardo Dato era tranquilizar la situación, y para ello utilizó todos los métodos coercitivos posibles, como la suspensión de las garantías constitucionales, la censura de la prensa, y aceptó el reglamento de las juntas militares con el propósito más adelante de ir sometiéndolas poco a poco y de que le apoyaran al gobierno. Todas estas medidas fueron un fracaso. Nada más iniciarse su gobierno, la UGT y la CNT convocaron huelgas en el País Vasco los albañiles, en Cartagena los obreros del Arsenal y en Asturias los mineros. Protestaban por la inacción del gobierno ante la subida de los precios y el desabastecimiento de los alimentos, pero apenas llevaba unos días Dato en el gobierno para poder solucionarlo. La realidad de estas huelgas era provocar una crisis política. El 5 de junio hubo una reunión entre socialistas y republicanos para organizar un comité coordinador para la llegada de la República a España. Implantaron un gobierno provisional que estaría presidido por el republicano Melquiades Álvarez con el objetivo de convocar unas Cortes Constituyentes. Y la tercera pata de los problemas de primeros de junio fue la amenaza de Francesc Cambó, el líder de la Liga Regionalista Catalana, que hizo al gobierno de Dato. Le dio un ultimátum: si no abría las Cortes, convocaría una asamblea de diputados y senadores catalanes en Barcelona. El gobierno le dijo que si esto lo hacía sería calificado como un delito de sedición. Antes de continuar hablando cómo las ideas de Cambó y de esta asamblea, vamos a conocer al catalán. Nací en Verges, Gerona, en 1876. Hice estudios en la Universidad de Barcelona de Filosofía y Letras y Derecho. Desde mi juventud milité en el nacionalismo catalán en la tendencia más conservadora. En 1901 participé en la fundación de la Liga Regionalista de Cataluña e inicié mi carrera política como concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Me hice notar por mi discurso reivindicativo ante el rey en su visita a Barcelona en 1904. Impulsé la coalición con Solidaridad Catalana, con la cual llegué al Congreso en 1907, desde donde defendí los intereses industriales catalanes. Políticamente defendí la necesidad de reformar el sistema de la Restauración, eliminando el caciquismo y la corrupción electoral, para construir un régimen parlamentario liberal al estilo de la Europa occidental. Tales ideas me llevaron en 1917 a promover la Asamblea de Parlamentarios, que se reunió al margen de las instituciones para reclamar profundas reformas políticas. Me alejé de las protestas cuando éstas tomaron un sesgo social y formé parte del Gobierno de Concentración Nacional de 1918 en la cartera de Fomento. Volvería a repetir con Maura en 1921-1922, ahora en la cartera de Hacienda,
desde donde aproveché para adoptar un arancel proteccionista favorable para la industria catalana. La dictadura de Primo de Rivera me alejó de la política activa, pero no la combatí, porque estaba convencido de la necesidad de la represión para frenar al movimiento obrero. Por las mismas razones, intenté salvar la monarquía de Alfonso XIII después de la caída de la dictadura. Me exilié en Francia cuando se proclamó la Segunda República y volví 2 años después para reorganizar mi partido bajo el nombre de Liga Catalana. Fui elegido diputado en las elecciones de 1933, pero no en las de 1936. Apoyé al bando franquista durante la Guerra Civil para que no se estableciera en España una república de izquierdas. Cuando la Guerra Civil terminó, no volví a España y estuve residiendo en Suiza, Estados Unidos y Argentina, donde fallecí a los 71 años de cáncer de garganta. Francesc Cambó propuso a partidos, sindicatos y a las juntas de defensa un modelo diferente al sistema del turnismo. La respuesta de Eduardo Dato fue rápida. Aprobó el reglamento de las juntas de defensa con el objetivo de tener a los militares a su favor. Pero 2 semanas después, las juntas hicieron un manifiesto donde declararon no querer ser instrumentos ni del gobierno ni de los catalanes, a los que consideraba antiespañolistas y separatistas. El 14 de junio, la Liga publicó el manifiesto donde denunciaba la falta de representatividad parlamentaria y pedían una nueva constitución que reconociera las autonomías regionales. Este manifiesto solo fue secundado por los socialistas y algunos republicanos moderados. Maura se negó a participar en la asamblea. Asimismo, también se negó la CNT, ya que consideraba a Cambó y a su liga unos burgueses. Pero dentro de la liga había 2 voces. El único punto en común que tenían era la defensa del catalanismo. Por un lado estaba Cambó, aliado con los conservadores, que defendían los intereses de los empresarios catalanes y pedían del gobierno unas concesiones autonomistas. Por otro lado estaba Prat de la Riba, aliado con republicanos y socialistas, y lo que buscaba Prat de la Riba era la independencia y la proclamación de la República. El 17 de julio de 1917, la UGT propuso a la CNT un pacto basado en un programa que lo podemos considerar bastante utópico. Os voy a detallar punto a punto en qué se basaba dicho programa y veréis que era de todo punto irrealizable. Pedían el derrocamiento de la monarquía, el poder de los sindicatos para poder vetar leyes del gobierno, 7 horas de jornada laboral teniendo el sábado por la tarde libre, un salario mínimo de 4 pesetas, las pensiones para los incapacitados, supresión del trabajo a los menores de 14 años, la disolución del ejército sustituido por unas milicias, la abolición de la diplomacia, que la guerra solo pudiera ser convocada por referéndum y en caso de que hubiera guerra solo irían a ella los que lo convocaran, la separación entre Iglesia y Estado, la aprobación del divorcio, el cierre temporal de las iglesias, autonomía municipal y regional y la nacionalización del suelo y del subsuelo. La CNT no se unió a dicho programa ni pactó con la UGT en estos momentos, pero declaró que sí lo haría en caso de que hubiera una república, que pudiera los sindicatos vetar las leyes y que no hubiera ejército. Además, pedían la suspensión de espectáculos como las varietés y los teatros populares porque, según ellos, embrutecían al pueblo. El sistema político de alternancia, que lleva 40 años funcionando en España, entra también en crisis. Los 2 grandes partidos que se turnan en el gobierno están profundamente debilitados a causa de sus constantes peleas internas. En ese momento, Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista de Cataluña, pone en marcha una rebelión contra ambos partidos que llevan décadas monopolizando el poder. De acuerdo con republicanos, reformistas y socialistas,
Cambó convoca en Barcelona, en julio de 1917, una asamblea de parlamentarios para forzar un cambio político. Su propósito es liquidar el sistema de turno de partidos, llevar a cabo una reforma constitucional que permita la autonomía de las regiones y formar un gobierno de consenso con participación de todos los grupos políticos. Pero el gobierno de Eduardo Dato disuelve la asamblea tachándola de separatista. El 19 de julio de 1917 se convocó la Asamblea de Parlamentarios Españoles en Barcelona. A dicha asamblea asistieron 63 diputados y 15 senadores. 46 de ellos eran catalanes. La asamblea pidió que no hubiera huelgas ni manifestaciones en la calle, pero no le hicieron mucho caso porque los tenderos de Barcelona cerraron sus comercios por solidaridad. El gobierno de Dato declaró la asamblea ilegal y el gobernador civil de Barcelona, Leopoldo Matos, ordenó a la fuerza pública que ocupara la plaza de San Jaime y los alrededores del ayuntamiento donde se estaba celebrando la asamblea. Los asamblearios cambiaron de lugar y marcharon al Palacio de la Ciudadela. El programa de la asamblea era muy concretito. Se convocarían cortes realizadas por un gobierno nacional democrático y representativo de la soberanía del país y no dependiente de un partido concreto. Dicho gobierno establecería la autonomía para Cataluña. Para ello se constituyeron diferentes comisiones, una comisión política que redactaría la Constitución y otras comisiones que reestructurarían todos los ámbitos de gobierno, por ejemplo, una comisión militar para el ejército, una comisión cultural para la enseñanza, una comisión jurídica para la justicia y una comisión social económica para la realización de reformas en dichos ámbitos. Se acordó en la Asamblea no participar en ningún gobierno si no se aceptaba su programa y no se incluía a Melquiades Álvarez como su jefe de gobierno. Ante esta decisión, 13 parlamentarios de la Asamblea, todos ellos monárquicos, abandonaron la misma. Antes de que acabara la Asamblea, la policía y la Guardia Civil entraron en la sala y el gobernador civil ordenó su disolución. Los diputados se negaron porque solo reconocían como autoridad suprema a dicha asamblea. En esos momentos el gobernador civil se acercó al presidente de la asamblea y posó su mano sobre su hombro y se montó un pollo de 3 narices, ya que consideraron dicho gesto como un acto de violencia física. Al final los diputados salieron de dicha asamblea empujados por la fuerza pública y decidieron reunirse en el restaurante El Casino en el Parque de la Ciudadela. También de allí fueron desalojados y marcharon al Gran Hotel. Mientras iban de un lado a otro por la calle, la gente les aclamaba. Al final los diputados fueron detenidos, pero al poco tiempo el gobierno Dato los liberó. Ni Dato, ni las juntas de defensa, ni los partidos políticos nacionales aceptaron las conclusiones que habían salido de la asamblea. La prensa nacional presentó dichos sucesos como un intento de separación por parte de los catalanes y al poco tiempo los socialistas abandonaron la coalición. El 30 de octubre la asamblea se volvió a reunir, pero antes de que se reuniera el rey y Dato ofrecieron a Francesc Cambó 2 ministerios en el nuevo gobierno que se haría de concentración presidido por García Prieto. Cambó aceptó y la asamblea se disolvió. Agosto de 1917. Comienza la huelga general revolucionaria convocada por UGT, aunque los motivos aducidos son económicos, es decir, la indignación obrera por la subida del coste de la vida, su objetivo declarado es político: derribar la monarquía, formar un gobierno provisional y convocar unas Cortes Constituyentes. La huelga se extiende rápidamente por todos los centros industriales del país, pero en contra de lo esperado por los huelguistas, que confiaban en la colaboración o al menos la abstención del ejército a través de sus juntas militares, este acata la orden del gobierno y aplasta la insurrección.
El fin de la huelga se salda con 80 muertos, 150 heridos y 2.000 detenidos, incluidos todos los miembros del comité de huelga. El movimiento, que tuvo una extraordinaria importancia, fue reprimido con tremenda dureza. Se apresó a todos los líderes obreros y en consejo de guerra se condenó a cadena perpetua al comité de huelga, cuyos componentes, Besteiro y Saborit por el PSOE y Largo Caballero y Anguiano por la UGT, se librarían de la pena al ser elegidos un año después diputados a Cortes. Coincidiendo con la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona, el 19 de julio se convocó una huelga de ferroviarios en Valencia por los sindicatos, los partidos de izquierda. Esta huelga estaba apoyada por algunos militares y también por la Liga Regionalista de Cambó. Sus reivindicaciones eran las siguientes: mejoras salariales, reducción de la jornada, cortes constituyentes y cambio de gobierno. La huelga fue declarada indefinida y revolucionaria. Sin embargo, nadie la deseaba, incluso no todos los ferroviarios de Valencia la secundaron. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que beneficiaba mucho más al gobierno y al ejército, porque así tendrían una excusa para poder intervenir. De ahí se dijo que el gobierno había provocado dicha huelga, pero no hay ninguna prueba documental de que eso fuera cierto. Al día siguiente de la convocatoria, la huelga se reactivó porque la empresa Ferroviarios del Norte despidió a 36 obreros. El día siguiente, el día 21 de julio, el capitán general de Valencia, Antonio Tobar, declaró el estado de guerra y detuvo a los líderes obreros. El día 25, la huelga podemos decir que estaba acabada y el gobierno dato pidió al capitán general de Valencia que liberara a los detenidos y a la empresa Ferrocarriles del Norte que readmitiera a los despedidos. El 9 de agosto, las negociaciones entre Ferrocarriles del Norte y sindicatos se rompieron, ya que la empresa se negó a readmitir a los despedidos y UGT y CNT convocaron una huelga general en toda España para el día 10. La huelga tuvo éxito en Valencia, Barcelona, Madrid, País Vasco y Asturias, no tanto en Andalucía y en Castilla la Vieja. Fue una huelga violenta, con barricadas y armas de fuego. Los obreros esperaron en todo momento que las juntas de defensa se pusieran de su lado, pero erraron en el tiro, ya que fue todo lo contrario. Los militares se pusieron del lado del gobierno y colaboraron en la represión de la huelga general. La huelga se saldó entre 70 a 80 muertos, más de 2.000 detenidos, y para la UGT no le fue muy bien, ya que su militancia se redujo casi en un 50%. Pasó de 180.000 a 89.000 afiliados. Y por otra parte, Cambó hizo una declaración totalmente en contra de la huelga general. El 7 de septiembre, las juntas de defensa amenazaron con intervenir en la vida nacional y exigieron la ejecución de los obreros que habían organizado las huelgas generales y el mantenimiento del estado de guerra. Dato no se lo concedió y se enfadaron con él. El 29 de septiembre hubo un consejo de guerra contra el comité de huelga. Esto se podía hacer así por la famosa ley de jurisdicciones. El comité de huelga estaba acusado de sedición y de rebelión, ya que había animado a los militares a la sublevación. La sentencia de este consejo de guerra se saldó con cuatro cadenas perpetuas. Al poco tiempo, las juntas de defensa enviaron un mensaje al rey pidiendo: políticos representativos del pueblo se comprometían con el rey en disolver las Cortes si las elecciones fueran ganadas por los republicanos y proponían a Maura como jefe de gobierno. Maura se negó y entonces tomaron como su sustituto a De la Cierva. El 18 de octubre el gobierno dato restableció las garantías constitucionales, pero una semana después las juntas de defensa exigieron al rey un cambio de gobierno y le dieron un ultimátum de 72 horas. O si no, el ejército intervendría o se apoyaría a la Asamblea de Parlamentarios catalanes. El 30 de octubre se convocó una asamblea de parlamentarios en el Ateneo de Madrid,
a la que no asistieron ni republicanos ni socialistas. En dicha asamblea salió una propuesta dirigida al rey de la formación de un gobierno de concentración de todos los partidos políticos mayoritarios con el objetivo de que se convocaran unas elecciones limpias. Alfonso XIII aceptó y a partir de ahora podemos decir que el turnismo que se había creado con la llegada de Alfonso XII por Cánovas del Castillo, hoy estamos asistiendo a su funeral y se abre un periodo de 6 años donde va a primar unos gobiernos de concentración que serán la puerta para la llegada de la dictadura de Primo de Rivera.